Muy bien, así como estamos, tenemos la palabra en nuestras manos y leemos en 1 Corintios capítulo 11 y nos vamos a encontrar ahí de versículo 17, vamos a estar leyendo hasta el 22 nomás en este momento, después continuamos con la lectura. Dice así: con todo eso, si alguno quiere ser, 17, perdón, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y cada uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Pueden tomar asiento? ¿Sí? Bueno, estamos estudiando esta carta, ¿sí? Primera a los Corintios, y nos encontramos viendo cómo una iglesia que había sido fundada por un apóstol y que fue ministrada en su primer tiempo, tras su salida pasaron muchas cosas, muchos acontecimientos que terminaron en parte siguiendo ciertas enseñanzas y por momentos desviándose de esas enseñanzas y yéndose hacia otros rumbos, ¿sí? Este informe le llega a Pablo con algunas preguntas de cómo conducirse en el tiempo presente con esta iglesia, con estas situaciones, con estos problemas, con estas interrogantes, y Pablo va a ir respondiendo a cada una de ellas, ¿sí? Y lo que podemos ver es que era una iglesia, como Pablo la describe en el capítulo 3, una iglesia que lo que ponía en evidencia era que estaban en una etapa de niñez, que no habían alcanzado la madurez, que a pesar de haber tenido la palabra, a pesar que el tiempo estuvo pasando, ellos con su carácter, con sus actitudes, permanecieron en la etapa inicial, ¿sí? Y fueron retrocediendo en todo esto a tal punto que eran niños en Cristo, ¿sí? Y todo lo que va a describir es una evidencia de que era una iglesia que estaba en la niñez, ¿sí? O sea, vemos que esta iglesia estaba en divisiones, vemos que esta iglesia, o sea, ponía en alto estima a estos grupos y se dividía la iglesia. Vemos en esta iglesia que era característico de esta niñez que se estaban viviendo, había personas que unas a otras estaban haciendo juicios civiles. Había en esta iglesia personas que se encontraban, una de ellas y un grupo que lo rodeaba, afectado por una situación donde uno de los creyentes estaba viviendo con su madrastra. Y Pablo va a confrontar ese pecado. Vemos una iglesia que por momentos tenía cierto conocimiento de conceptos y usaban ese conocimiento para hacer de tropiezo a otros. O sea, en vez de usar el conocimiento para edificar en amor, ese conocimiento lo trasladaban a la discordia, a las peleas, y otra vez se dividían, otra vez se lastimaban, otra vez estaba pasando que estas personas estaban siendo afectadas por personas de la iglesia. Vemos a una iglesia que estaba también poniendo a la mujer, ¿sí?, en un lugar que no debía tener y ocupar dentro de la congregación. Y eso generaba también algo, ¿sí?, de rebeldía. O sea, vemos que había un montón de situaciones que estaban pasando dentro de esta iglesia y Pablo plantea ahora otro tema más, otro tema en el cual no les va a alabar, otro tema en el cual no merecen una alabanza como la dijo en los primeros versículos del capítulo, que los alababa porque mantenían las tradiciones en algunos conceptos, pero en esto se habían alejado. Entonces, una iglesia que continuamente estaba atentando unos contra otros. Y Pablo dice, eso es evidencia de su niñez. Y dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pablo está diciendo que el objetivo de cuando nos vamos a congregar siempre es para lo mejor, ¿sí? Siempre tiene que ver con el hecho de que yo esté esforzándome para que la congregación, el cuerpo, la iglesia siempre aspire a crecer y siempre vaya para lo mejor, para crecer y nunca para menos. Y en cambio lo que estaban haciendo era lo contrario. Se congregaban para lo peor, para lastimarse, para herirse. Y Pablo dice, no los voy a alabar por esto, de ninguna manera lo voy a hacer. Ahora, mayormente cuando uno está mal, ¿sí? Cuando uno está mal delante del Señor, ¿sí? No se da cuenta. Un poco lo que explicaba Josué en un momento hablando en una de las iglesias de Apocalipsis. ¿Sí? No se da cuenta que está mal. Cree que está bien, pero anda mal. Ahora, esta iglesia, yo puedo asegurar que estaban completamente convencidos que ellos se congregaban para lo mejor. Y es un punto de vista personal, es cuando escuchan decir esto a Pablo, pero Pablo, vos no ves mi corazón. Vos no ves que yo voy para lo mejor y que yo quiero a mis hermanos, los amo, y comienzan a decir y a excusarse detrás de todo eso. Y Pablo dice, no es así. Ustedes dicen que se congregan para lo mejor, pero la evidencia en su conducta evidencia lo contrario, que es para lo peor. Así que, obviamente que esto, en la gran mayoría, puede causar algo negativo. Si yo te digo, vos decís esto, pero estás haciendo esto otro, vos decís, no, de ninguna manera, y hasta te ofenderías. Y Pablo les va a marcar eso. Ustedes dicen que hacen estas cosas para lo mejor, pero en realidad es para lo peor. Y Pablo va a desarrollar este concepto, ¿sí? Y lo estaban haciendo como cuerpo, como iglesia. No era algo que se juntaban en la casa de uno, sino que era algo colectivo, como congregación. Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es que él escuchó este informe que le dieron a Pablo. Pablo lo dio como algo verdadero, este informe, y dice, yo lo creo, ¿sí? Yo creo este informe y por eso estoy dando, ¿sí?, mi parecer en cuanto a este tema. Y luego va a decir acá que cuando se están juntando como iglesia hay divisiones, ¿sí? Estas divisiones, no por el contexto que va a plantear, no son divisiones por los que vemos en los primeros capítulos. Estas divisiones se generan por otras cosas. O sea que se agrega un motivo más de división a los que ya habían antes. O sea, estamos hablando de que uno habla, me gustaría irme a otra iglesia, quiero cambiar de iglesia, y te digo esto, esta es una iglesia bíblica, la que estamos estudiando, 1 Corintios. Es una iglesia de sana doctrina, ¿sí? Entonces, esto muchas veces representa a las iglesias del Señor. Así que por fuera se puede ver lindo, pero por dentro y estando y demás, uno puede notar de que no es tan así como parece de afuera. Y Pablo va a llamar a una exhortación, a evaluar esta conducta interna que estaban viviendo ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo dice en parte lo creo? Bueno, no es solamente por el informe que estaba dando esta persona o este grupo que le está dando el informe, sino que hay algo que va a poner en evidencia por el contexto, ¿sí? Que versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Lo que está diciendo acá, ¿sí?, lo que está diciendo acá es que justamente las divisiones dentro de la iglesia son parte de lo que Dios utiliza soberanamente para lograr propósitos eternos.
uno ve las divisiones como problemas, ¿sí? Uno ve las divisiones como algo problemático, ¿o no? ¿Quién no ve algo como eso? Yo lo veo de esa manera, ¿no? Naturalmente vemos que divisiones dentro de una iglesia es un problema. Y acá dice Pablo que es necesario que haya divisiones. Y ahora, esto que es un problema se transforma en una bendición, ¿sí? Como podemos pensar en Romanos capítulo 8, ¿no? Que Dios va a tornar situaciones, circunstancias para un grupo que son llamados para tornarlas en bendición, para bien, para provecho. Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo acá, que las divisiones dentro de la iglesia, aún que son malas y su base es el pecado, Dios la va a tornar en propósitos eternos. ¿Y qué se puede aprovechar de esto? Dice así, para que se hagan, el propósito es que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ajá. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que cree que hay divisiones porque cree que Dios va a usar esto para poner en evidencia a los que son aprobados. No solamente aprobados en cuestión de conducta, sino aprobados en su salvación. Porque puede pasar que haya personas que estén dentro de una iglesia como Corinto, como Iglesia Bíblica Misionera, que aunque se rodean con personas de la iglesia, aunque están y crecen dentro de la iglesia, no son salvos. Y se puede poner en evidencia, ¿cuándo? En divisiones. ¿Por qué se pone en evidencia ahí? Porque el pecado explota y el pecado controla a la persona. Si la persona que en teoría era salva y pertenecía a ser miembro de la iglesia de Corinto, genera divisiones maliciosas y comienza a continuamente atacar en contra del cuerpo y a violentarlo, ¿qué se pone en evidencia? Que en realidad era un árbol malo, solo que no podíamos ver con claridad el fruto. Y ahora se pone en evidencia. Porque la ocasión se prestó y se puso en evidencia que no era aprobado. Ahora, si nosotros miramos, ¿sí? y consideramos un poco, quizás nosotros podemos pensar en situaciones como esta que no estamos tan acostumbrados a hablar, pero que nosotros tenemos que considerarlas, ¿sí? Cuando uno habla de divisiones, de discordias, de peleas, de pleitos, de situaciones pecaminosas que afectan el cuerpo, fíjense 2 Corintios capítulo 13, ¿sí? 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, ¿sí? Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo en su segunda carta a la misma iglesia lo llama a un examen y a evaluarse si están en la fe o no lo están. ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Porque es malo y quieren que duden de su salvación? De ninguna manera. Es que, imagínate vos qué triste es que la persona esté dentro de una iglesia que se predica la sana doctrina y se vaya rumbo al infierno. ¿De qué sirve eso? Por supuesto que tiene que examinarse si está en la fe o no. Es preferible que después de 10, 15 años en una iglesia conozca al Señor y no que después de 10, 15 años muera sin Cristo en una iglesia. Por supuesto que debe examinarse. Y Pablo hace esa exhortación a esta misma iglesia.
Y eso es lo que de alguna manera está planteando en este capítulo que estamos estudiando, en el capítulo 11 de la primera carta. Acompañen, volvamos ahí, por favor. Entonces, Pablo está diciendo justamente que lo que estas situaciones ponen en evidencia es el fruto de lo que son. Son un árbol malo. Entonces no puede dar buenos frutos. Y se pone en evidencia cuando el pecado salta y está en evidencia. Y es controlado por el pecado. Y como lo que Juan hablaba en cuanto a la iglesia que él estaba ministrando en la primera carta que él plantea, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los confundimos. Por actitudes, por cosas que tenían, nos confundió y pensamos que eran del árbol bueno. Pero en realidad lo que mostró el tiempo es que eran un árbol malo. Y se pone en evidencia en un momento. Y Pablo dice, las divisiones son una oportunidad para poner en evidencia cuando alguno está aprobado y cuando alguno no lo está. Y por eso debe examinarse. Y se tiene que poner en evidencia quiénes son los que viven de acuerdo al evangelio que han creído y quiénes son aquellos que no han creído en el evangelio aún. Y con sus fuerzas no pueden vivir el evangelio. Por eso se pone en evidencia que son un árbol malo. Versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Sí? Tenemos que recordar algo acá, en todo esto. Tenemos que recordar algo. En el tiempo antiguo, ¿sí? En el tiempo que se escribe todo esto, era común que grupos se juntaran a comer. ¿Sí? Era común que hicieran, como diría el argentino, una vaquita, ¿sí? Y pusieran entre todos para hacer algo. Cada uno llevaba lo que podía, lo que tenía a su alcance, y se hacía una comida para todos por igual, ¿sí? Y eso era común en diferentes grupos. Y la iglesia toma esto también y lo celebran en un contexto previo a la Cena del Señor, que se le llamó ágape. ¿Sí? Se le dio ese nombre de amor, de comunión, estar juntos. ¿Sí? Entonces, esa era la idea. Y el cristianismo, en ese momento, el evangelio estaba causando un impacto porque, aunque la sociedad estaba dividida por grupos sociales, o sea, sí, estaban los libres, estaban los esclavos, lo de la alta sociedad, lo de mediana, lo más bajo, eso estaba todo junto en la iglesia del Señor. No había esclavo ni libre, ¿sí? No había griego ni judío, no había ningún tipo de división y todos estaban juntos. Y como vemos en Hechos capítulo 2, vemos que comían con alegría y sencillez de corazón, estaban todos juntos y no había diferencias sociales y eso llamaba la atención. Que ninguno decía ser suyo lo que poseía, lo que tenía, sino que estaban, ¿sí?, celebrando juntos. El congregarse, el estar juntos, estar en comunión. Ahora, en Corinto, esto que inició bien, se desvirtuó. Y en vez de ser algo que captaba la atención de la sociedad para ver cómo se amaban, ahora era todo lo contrario. Se juntaban y dentro de esto había divisiones. Dentro de juntarse, ¿sí? Entonces, Pablo dice, ustedes están juntando y están haciendo esto previo, y esto no es comer la cena del Señor. Esto no es de ninguna manera. Entonces, claro, había grupos, se separaron. Estaban juntos, pero divididos. Juntos en un espacio geográfico, pero estaban divididos en su corazón y en su conducta. Entonces, Pablo va a decir esto y les va a plantear todo esto. Recuerden que esto era previo a la Cena del Señor, ¿sí?
y aunque ellos se juntaban y estaban contentos diciendo que estaban celebrando la cena del Señor, Pablo dice, eso no es correcto. No lo están haciendo bíblicamente. No deben continuar haciendo esto. La reacción de la gente, pensando en su mente que está todo bien, y Pablo diciendo está todo mal. Eso es muy chocante. Esos pocos lo soportan. Que se marque con tal agresividad que se está haciendo las cosas demasiado mal. Pero Pablo se los dijo, y versículo 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una evidencia que se puede decir en clases sociales. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en vez de llevar todos y esperarse y compartir todos juntos de lo mismo, aunque alguno lleve poco y otro lleve mucho, esto no estaba pasando. Imaginen ustedes que un esclavo no tiene la posibilidad de comer bien. Y el mejor momento para comer bien, ¿cuándo era? El mejor día de la semana donde podía comer bien, porque había un lugar donde se mostraba el amor de Cristo. Era la iglesia, el único día de la semana que podía comer bien. Y cuando llegaba a la iglesia, no había para comer. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? Algo que está celebrando lo que después Pablo va a explicar. Eso es todo lo contrario. Entonces, lo que dice acá es, cada uno se adelanta. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2? Cada uno busca lo suyo propio. Es lo mismo, es egoísmo que genera el partidismo. El pensar en nosotros, en mi grupo, y se desenfoca en que en la iglesia y en la vida del creyente no debemos pensar en nosotros mismos, sino en los demás, en el otro. Ya Pablo explicó esto, en cuanto a que si, aunque yo puedo de todo, si no todo edifica, decido no hacerlo. Si no edifica al otro, no lo hago. Y acá Pablo plantea otro aspecto de eso mismo. Si no hay amor, y lo va a trasladar a esto, a cada uno. Si estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Cristo y no hay lugar para la iglesia. Si solo pensamos en nosotros, si solo pensamos en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que puedo y lo que no puedo, no podemos vivir de acuerdo al Evangelio de Dios. Y acá dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y otro se embriaga, dice. O sea, recuerden esto, el esclavo, la persona que no tenía quizás para comer, o sea, estaban comiendo hasta de gula, hasta de sobra, los que tenían, y el vino que llevaban, no es que tomaban un poco para compartir con otros, sino que es lo que hacían, se embriagaban en excesos. ¿Por qué? Porque cada uno pensaba en sí mismo. Yo lo traje, yo me esforcé, yo lo gané con mi propio sudor, yo lo gané con mi propia plata, esto es mío, lo compré yo. ¿Por qué tengo que compartir? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero qué injusto, el otro trae poco, yo traigo mucho. Yo tengo mucha hambre, ¿por qué no puedo comer? Y tengo que esperar al otro que llega tarde. ¿Por qué? Cada uno pensando en sí mismo. Y Pablo va a hacer una exhortación bien fuerte. Y los excesos se ven acá. Excesos, ya demasiado. Entonces, ¿cómo puede ser celebrar esto la cena del Señor? De ninguna manera. Bueno, yo puse acá quizá algunas preguntas. Dice, ¿cómo un creyente se da cuenta si hay egoísmo en su vida? Puse algunas nomás, rápidamente las leo. ¿Cuánto tiempo pasa con la palabra de Dios y la oración por día? ¿Sí? Eso pone en evidencia el egoísmo que puedo tener. ¿Ayuda en la casa con los quehaceres o coloca excusas que tiene que estudiar o que está cansado por el trabajo?
¿Participás de actividades de la iglesia ocasionalmente? ¿Te involucrás? ¿Vas a visitar semanal o quincenalmente a hermanos, no amigos ni parientes, ¿sí?, para estar en comunión? ¿Tenés la costumbre de orar, mandar mensajes personales o ir a visitar a alguien que está pasando por un tiempo difícil? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? Según la respuesta a eso, podemos ver si hay egoísmo en nosotros. Aún con no compartir el Evangelio con otros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque pensamos en nosotros mismos. Yo tengo miedo, yo no sé hacer. No puedo ahora porque estoy apurado. No puedo porque... Y siempre la excusa es por uno. En un montón de aspectos se puede ver el egoísmo, no solo en esto, mucho más. Pero eso no es celebrar la cena del Señor, dice. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo dice, a ver, los que dicen que tienen hambre, ¿no vienen de su casa? ¿No tienen algo que comer en su casa? ¿Por qué no comen en su casa y así vienen a la iglesia sin hambre? O sea, no sin ganas de comer, sin el hambre que le suenan las tripas de que, estoy remuerto de hambre. Come algo en tu casa y anda hacia la iglesia. Come y compartí con los hermanos, pero no vayas con el estómago vacío, porque después, cuando tengas hambre demasiada, vas a querer adelantarte y no estás pensando en el otro. Pablo no le dice, morite de hambre. Dice, bueno, come en tu casa. Si tanto es eso, come en tu casa y anda hacia la iglesia y compartí con los hermanos. Porque si no, lo que estás haciendo, le estás menospreciando, estás quitando el valor. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo. Y el cuerpo nunca está dividido. Entonces le quitamos el valor al cuerpo, porque el cuerpo no debe dividirse. El cuerpo de cada ser vivo tiene que permanecer unido. Tu cuerpo tiene que estar unido. Entonces, le quitas el valor si lo comenzás a dividir. Y terminás, ¿qué haciendo? Avergonzando a las otras personas que no tienen nada. ¿Por qué? Porque se pone en evidencia que no tiene nada. ¿Por qué? Porque no está comiendo. ¿Todos se dan cuenta que no están comiendo? Porque no tiene nada. ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿Cómo crees vos que se puede sentir esa persona que viene porque no tiene para comer o porque es un esclavo y no pudo tener mucho y tiene una familia numerosa que se acerca a la iglesia? ¿Cómo crees que se puede sentir cuando todos están comiendo y están ahí, avergonzados? Porque encima dicen, no tienen nada. ¿Acaso dónde está el amor? ¿Por qué no está para ayudar a los demás? ¿Por qué no estás por el otro? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? De ninguna manera. En esto no los puedo alabar. Y Pablo es bien duro con esto, porque había algo que ellos habían pervertido. Algo tan santo, algo tan sublime como la cena del Señor. Lo habían tergiversado a un punto donde cada uno busca lo suyo propio. Y acá hace un paréntesis en lo que viene hablando, ¿sí?, para establecer cómo esto fue dado, cuál fue el inicio de todo esto. Porque hay que recordar cuál fue su inicio, su origen y cómo esto tiene que impactar. Versículo 23, lo voy a leer hasta el 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Hasta ahí la lectura. Y lo que tenemos acá, ¿sí?, es que Pablo está diciendo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Sí? Esto por cómo se arma gramaticalmente en el original puede tomar dos sentidos. Uno de ellos
es que él lo recibió, pero no directamente del Señor, sino como tradición. Y que tiempo después de su conversión, él estuvo escuchando de aquellos que participaban de esto, y él transmitió la tradición, lo que fue enseñado desde el Señor hasta ese momento, y él lo transmite con todo el peso que tienen todas las tradiciones que anteriormente Pablo está planteando, porque se usa mucho tradición para decir la palabra hablada y transmitida verbalmente, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Y el otro punto de vista que plantea es que él mismo lo recibió del Señor como apóstol, que él, estando con el Señor, en las revelaciones que ha tenido y demás, él lo recibió todo de parte de primera mano del Señor. Ambas verdades tienen igual valor. Ambas verdades tienen igual valor porque una es transmitida oralmente desde los apóstoles hasta Pablo y otra está directamente del Señor. O sea, ambas son de igual importancia, ¿sí? No importa qué punto de vista pueda llegar a tener, ¿sí? Aunque quizás nosotros tengamos una tendencia por el lado de que él recibió de parte del Señor directamente, ¿sí? Pero las dos tienen igual peso, no le quita valor. Entonces dice acá, ¿qué es lo que se recibió? ¿Qué es lo que recibe él y va a transmitir? Y se encargó de transmitirlo anteriormente y ahora lo va a recordar, ¿sí? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué pone ahí? Contexto, ¿sí? ¿Desde dónde tiene su origen esto? Justo una noche antes de la crucifixión, ¿sí? Tenemos acá cuando va a ser justamente ahí en ese aposento alto y pone en escenario cuál era ese contexto. Ese momento donde Judas lo va a estar traicionando y va a salir de esa noche para hablar con los líderes religiosos para traicionarlo, esa es la noche donde toma origen todo esto. Estaban comiendo algo que estaba relacionado a la Pascua, ¿sí? Era una comida que estaban teniendo. Ahí toma su origen todo esto, ¿sí? Y en esa comida de la Pascua que estaban teniendo, el Señor instituye a partir de ahí lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, la Santa Cena, o como también se le da el nombre del partimiento del pan, ¿sí? Entonces, acá tenemos, dice, tomó pan. Así que ahí es lo primero que él está haciendo después de haber cenado. Dice versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo primero que tenemos que entender de lo que Pablo está tratando acá es que es esto el primer escrito que se va a redactar de la Cena del Señor. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, fueron escritos muchísimo tiempo después de lo que Pablo escribe acá, ¿sí? Así que este es el primer escrito de la Santa Cena. Hasta este momento se transmitió de manera oral. Pablo lo va a escribir ahora y va a quedar hasta nuestros días de esta manera. Y nos encontramos con esto. Nos encontramos con que Pablo va a escribir, la única vez que escribe esto, la única vez que escribe sobre la Cena del Señor, es en el único lugar de su escrito es la primera carta a los Corintios. Y la menciona de dos maneras, ya lo hemos estudiado cuando se hablaba de los sacrificados a los ídolos. Ahí menciona algo en cuanto, ¿sí?, al tema de la Cena del Señor. Y esta es la segunda y última vez que Pablo está tratando el tema, ¿sí? Así que no en forma oral, sino en forma escrita. Así que dice así, ¿no? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿sí? Y este es uno de esos pasajes, vieron que nosotros cuando hablamos de que nosotros creemos en los manuscritos originales, y ahí no tiene inerrancia, pero sí en sus traducciones, ¿sí? Y que las traducciones originales
o sea, los primeros que se copiaron los originales, tienen alguno que otro, ¿sí?, agregado distinto a otro. Y que eso representa menos del 5%, y después en todo el resto tiene una exactitud plena. Bueno, este es uno de esos pasajes donde la traducción que tenemos nosotros de la Reina Valera traduce de unos manuscritos, pero no aparecen todos, ¿sí? Pero sí los que los tradujeron decidieron ponerlo porque consideraban que esto iba acá. Uno de esos, ¿sí?, es tomad, comed. Ese tomad, comed del versículo 24 en muchos manuscritos no aparece. Entonces se podría leer, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ahí tenemos justamente ese por vosotros se puede traducir, ¿sí?, en favor de vosotros, en favor de ustedes. Este es mi cuerpo en favor de ustedes, ¿sí? Y ahí aparece otra palabra que dice es partido. Esta palabra es partido tampoco se encuentra en algunos manuscritos. Así que podríamos quitar también esto y quedaría: esto es mi cuerpo en favor de vosotros. Que lo podemos traducir mejor como lo plantea Marcos. Acompáñeme a Marcos capítulo 14. Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. ¿Sí? Emma, ¿puedes leerlo, por favor? Y ahí tenemos cómo se podía traducir esto que le estaba diciendo, que no aparece en otros manuscritos. A ver, ¿qué es lo que dice Marcos 14, 22? Fuerte. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ahí está. Esto es mi cuerpo. ¿Sí? Así se podría traducir tranquilamente esta ocasión. Así que después se nos menciona acá: haced esto en memoria de mí. Esta expresión, haced esto en memoria de mí, se lo va a ver también en Lucas 22, 19. ¿Sí? En Lucas 22, 19 se puede ver esto. Carlos, ¿podrías leer, por favor, Lucas 22, 19? Fuerte, por favor. Exactamente, bien fuerte. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros dado, haced esto en memoria de mí. Muy bien, gracias. Y ahí tenemos que tanto Lucas como Pablo utilizan la expresión esta de haced esto en memoria de mí. Los otros evangelios no lo hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos entender por qué lo hace Pablo y por qué lo hace Lucas? Recuerden Hechos. ¿Quién acompañó a Pablo en los viajes? ¿Quién es el que redactó Hechos? ¿Entendemos nosotros? Lucas. Entonces, cuando escribe el Evangelio, pone lo mismo que Pablo transmitía: haced esto en memoria de mí. Los otros evangelios no lo plantean, ¿sí? Ahora, esto no quita que no sea esto verdad, simplemente que los otros no lo mencionan. Recuerden que cuando nosotros vemos los evangelios, se complementan unos con otros, ¿sí? Lo que uno dice en un aspecto, el otro lo dice en otro, y el otro lo dice en otro. No se están contradiciendo, sino que se van complementando, ¿sí? Solo doy la acotación de que los otros no lo mencionan, hacer esto en memoria de mí, que tiene que ver con llevar a la memoria y hacer esto cada vez que esto se esté llevando a cabo, ¿sí? Y esto del cuerpo, ¿sí? Esto del cuerpo, claro que hay algunos que han planteado como esto, como algo literal, que cuando uno participa de esto, ¿sí?, se genera en ese momento el cuerpo de Cristo que lo están comiendo, ¿sí? Ustedes saben de qué religión estamos hablando ahora, ¿sí?
Pero observen esto. Jesús instituyó esto diciéndolo frente a sus discípulos, estando ahí. Los discípulos entendían que eso no era algo literal, sino que era algo representativo. Por eso lo hizo enfrente de ellos. ¿Sí? Y versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que acá tenemos este énfasis de la Santa Cena en cómo se llevó a cabo en su inicio y cómo se puede llevar a cabo más adelante. ¿Sí? Entonces acá tenemos justamente, esta copa es el nuevo pacto, es lo que contiene, ¿sí?, el nuevo pacto. ¿En qué representa este nuevo pacto? ¿Cómo se sella? A través de la sangre. Porque si no había derramamiento de sangre, esto no podía llevarse a cabo. Así que era necesario, por el sistema de los sacrificios, que esto se llevara a cabo. Pero no como algo que se hacía año tras año, sino como un evento que iba a ser único y que iba a tener una repercusión en toda la existencia de la humanidad y que iba a tener una repercusión en la eternidad. Así que una vez y para siempre fue sellado con la sangre de Cristo. Entonces, haced esto todas las veces que la bebieres, como algo que debe hacerse, ¿sí?, y que no es un evento único en la vida, sino que se tiene que repetir y que tiene que recordarse y que se tiene que hacer memoria de todo esto. Y si vamos conectando con el versículo siguiente, ¿sí?, acompáñenme ahí, versículo 26, dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que también esto genera esperanza. El hacer esto no solo lleva a recordar, no es el objetivo que uno recuerde los pecados de uno. El objetivo de la cena del Señor no es que uno mire hacia atrás y mire su condición y mire los pecados, sino que mire la obra de Cristo. Eso es lo importante. Lo que Él hizo, el pago que Él hizo completo. Algo completamente perfecto. El énfasis no está en darse latigazos con los pecados que uno hace, sino que ver la obra maravillosa de Cristo que nos llene, ¿sí?, de gozo por un pecador que Él ha perdonado, que soy yo. Me lleno de gozo por eso que Él hizo, por esa obra maravillosa. Pero estoy expectante que esto en cualquier momento puede ser el último, porque el Señor va a venir en cualquier momento. Me llena de esperanza de que el Señor viene y es un anuncio de que el Señor está por venir, está a la puerta, que está por venir en cualquier momento. Así que nos llena de esperanza. Y es una proclamación del Evangelio. Porque estas verdades que son hacia un pasado anuncian que algo está por venir. Y es una predicación del Evangelio a la misma vez. Por eso la celebración de todo esto es diferente en diferentes denominaciones. Las denominaciones lo van a practicar de diferentes maneras. ¿Sí? De diferentes maneras van a practicar la Santa Cena. Algunos lo hacen con vino y con pan, otros lo hacen con jugo y pan, otros lo hacen con levadura y otros lo hacen sin levadura. ¿Sí? Unos lo hacen con el grupito nomás de la iglesia de miembros y otros lo hacen en un culto normal. ¿Sí? Algunos lo hacen en un culto normal. O sea, por ejemplo, hoy, antes de tener el mensaje, por ahí estaba dirigiendo Josué y dice, bueno, ahora vamos a participar en este momento, ¿sí?, de los símbolos, y hay una reflexión que se da en cuanto a esto, y como se pasa por una obra, es también una predicación del Evangelio para los inconversos presentes. Y participan así los que son salvos y quieran participar. Y algunos
dicen los que son miembros. Y en diferentes lugares lo hacen. Y el pensar que solamente puede ser con un solo pan, eso es completamente imposible. Porque ¿cómo hizo la iglesia primitiva haciendo miles para fabricar un solo pan para los miles de creyentes, de discípulos que eran? Eso es completamente imposible. Así que, lógicamente, hay un simbolismo detrás. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde se puede ir con el simbolismo? ¿Hasta dónde se puede alejar? ¿Hasta dónde no? Y eso genera cierto debate. Algunos lo celebran cada semana, otros una vez al mes y otros una vez al año. O sea, la celebración de todo esto se hace de diferentes maneras. El Señor, ¿sí?, no está condicionando a la iglesia de cuándo lo debe hacer, ¿sí? Porque si tomamos como algunos que dicen que se debe hacer cada vez que se junten, el participar de esto, entonces tendríamos que participar de la Santa Cena en la reunión de oración, porque está la iglesia, lo tendríamos que hacer en una reunión de enseñanza, porque está la iglesia, lo tendríamos que hacer en el culto, porque está, o sea, y en cada evento donde está la iglesia. Entonces, no es ese el sentido de lo que se transmite, sino que es la idea que cada vez que ellos van a celebrar esto, lo hagan de esta manera, y esto se respete. Pero sí la iglesia lo debe hacer. Ahora, esto es una institución dada por el Señor. ¿Sí? Esto la iglesia lo debe cumplir. Esto cada creyente debe cumplirlo. Debe hacerlo. No es algo que uno puede elegir faltar. No debe elegir faltar. ¿Sí? Pónganse de pie, vamos a leer la última parte para establecer esto último que estaba diciendo. ¿Sí? Leemos ahí el versículo 27, dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pueden tomar asiento. Y lo que tenemos acá, sí, es lo siguiente. Pablo está diciendo, a ver si entendemos este contexto. ¿Cómo estaban celebrando la cena? Con un previo de juntarse a comer. Eso era un descontrol, un desorden tremendo. Eso no es celebrar la cena del Señor, dice Pablo. Volviendo al tema, dice, hay problemas si se lo hace indignamente. ¿Sí? Y hay consecuencias. Cada decisión tiene repercusión y tiene consecuencias y debemos aprender a ser responsables en cuanto nosotros hacemos una cosa o hacemos otra. Acá lo que Pablo está diciendo, fíjense esto, observen cómo muchas veces creyentes creen mentiras que se crean en su propia mente. ¿Sí? La persona dice, hice algo mal en la semana, no voy a participar de la cena del Señor. Me autodisciplino y no voy. Bíblicamente no es correcto. Pablo le está diciendo a esta iglesia, escuchen, ¿qué iglesia era esta? Era una iglesia donde faltaba que se agarren a las piñas. ¿Sí? Porque se estaban haciendo juicios uno contra otros, dije al principio, introducción. Había grupos de divisiones, había uno que estaba en pecado y que los otros estaban inflados en cuanto a la situación esa.
Había otros que se creían con un cerebro así gigante de conocimiento y creían que ese conocimiento les daba derecho a hacer lo que quisieran en la iglesia y lastimaban a todos con ese conocimiento. Había otros que estaban participando de los sacrificados de los ídolos y participaban en cultos de los demonios. Y Pablo dice, no les está diciendo, no participen de la cena del Señor. Porque como estás ahí, no participes. Pablo le está diciendo, fíjense que al final, ¿sí?, lo que vemos acá es que él va a poner las demás cosas, las pondré en orden cuando yo fuere. Pero en ningún momento le dice que no participen. Tengo que mencionar esto. Como pastor yo no tengo la autoridad, ¿sí?, para si alguna persona me viene a decir para faltar al culto, yo no le puedo dar permiso para que falte. Yo no le puedo dar permiso para que falte un culto, porque no tengo autoridad. Dios estableció y es una ordenanza para él que tiene que participar del culto. Yo no tengo autoridad para darle permiso para faltar, como no tengo autoridad para decirle a un creyente en sí mismo, no tengo autoridad para decirle que no venga a la cena si hizo eso. Me puede avisar, ahora voy a expresar, voy a aclarar lo que estoy diciendo. Me puede expresar, che, no voy a venir, me está avisando. Ok, me avisa que no viene, por lo menos sé, pero no tengo la autoridad para decirle que no venga y que yo le doy el permiso. ¿Sí? Porque no tiene permiso por Dios para faltar a estas instituciones del Señor, ya sea cada primer día de la semana, como la participación de la Santa Cena. El Señor la instituyó, solo Él tiene autoridad para decirle a alguien que no venga. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento? O sea, cuando la persona decide no venir, está en desacato, en rebeldía y en desobediencia a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo Dios da autoridad a la iglesia para que la persona no venga a participar de un evento? Cuando la persona está en disciplina por una constante conducta que se revela en contra de Dios y su palabra. Entonces, Dios delega la autoridad a la iglesia para poner en disciplina a una persona y ahí la persona no puede participar de algún evento. Pero es una autoridad que Él delega, que Dios delega. Pablo acá, ¿sí?, a pesar de su conducta, los llama a que, observen ustedes, si alguno lo hace indignamente es culpable. ¿Sí? Versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo. Hay un examen personal y no dice, y si no está aprobado, váyase. ¿Qué dice? Pruébese, y después de pruébese, ¿qué dice? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué dice ahí? Pruébese, coma, ¿sí?, así el pan y bebe la copa. El examen se debe realizar, pero no hay un permiso de Dios para ausentarse en la participación de lo que Él instituyó. Hay una obligación a que el creyente participe. ¿Recuerdan frases como la que yo le he dado de estudios anteriores? Frases como: la única opción del creyente es ser obediente. Para el creyente no hay otra oportunidad de ser desobediente. Dios no aprueba. Lo único que Dios dice e instituye es que el creyente debe ser obediente.
¿Sí? Entonces acá lo que debe hacer es obedecer y participar. Y si se prueba y se examina y ve que hay cosas que no están acorde con lo que la palabra dice, debe corregirla. El pecado y Satanás te va a llenar la mente diciendo no participe y te acusa. El acusador de los hermanos te va a acusar y decir, vos que vas a participar, sí, y te retraes. Y Dios dice, no hagas eso, arregla tus cuentas. No hay chance de que te tires para atrás, solo hacia adelante. Participá, pero arregla tus cuentas. Si dañaste, andá y enmendá el daño. No hay opción de no participar. La persona no tiene autoridad para hacerlo. Cuando lo hace, está en rebeldía a Dios. Entonces dice, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, ¿sí? Ahora digo esto, ¿cuándo vos creés que vos sos digno de participar? ¿Cuándo yo creo que soy digno? Si yo tengo que hacer una evaluación de todos mis pecados, yo jamás podría participar. ¿Vos podrías participar si comenzás a hacer una lista de tus pecados? Jamás nos sentiríamos dignos. ¿Sabés por qué? Porque la cena del Señor, dijo un predicador una vez, la cena del Señor es para pecadores. Nunca vamos a ser dignos para hacerlo. Pero hay justamente algo que el desafío y el símbolo de lo que representa la Santa Cena es el cuerpo, la iglesia. Y lo que está diciendo acá, justamente, el participar indignamente es como estaba pasando en Corinto. Recuerden el contexto. ¿Qué pasaba en Corinto? En este contexto, cada uno se adelantaba, comía, se embriagaba, exceso y lo demás muertos de hambre. Estaban dañando el cuerpo. Como dañaban el cuerpo con sus acciones, con su conducta, eso era participar indignamente. Y como esto estuvo pasando, evidentemente sin que Pablo sepa, Dios tomó cartas en el asunto porque había personas que con esas conductas dañaban al cuerpo, a la iglesia, y aunque Pablo no sabía, Dios sí lo sabía. ¿Y qué hizo el Señor? Lo que vemos ahí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Pablo dice, ya Dios tomó cartas en el asunto, ya Dios está trabajando. Ya Dios está obrando en creyentes que estaban dañando el cuerpo, que estaban ofendiendo, que estaban menospreciando, que estaban avergonzando al resto. Y por ese motivo es que Dios comenzó a actuar. Y había enfermos. Y aunque nosotros no atribuimos por lo general las enfermedades como único motivo el pecado, como lo hacen algunos, yo quiero decirte esto. También las enfermedades pueden ser disciplinas del Señor. No descartemos esa opción. No tengamos temor en pensar que podemos tener enfermedad por causa de nuestra conducta, de no arrepentirnos de nuestros pecados, de cómo dañamos a otros. Así que hay enfermedades que pueden tener nuestros cuerpos, que pueden ser dadas por el Señor para la iglesia del Señor, porque están dañando al cuerpo. Obvio que no es el único motivo por el cual pasan las enfermedades, pero no descartemos esa opción, porque también Dios puede seguir actuando de la misma manera. Y dice que hay debilitados, hay personas que no tienen fuerza, dice, entre vosotros, y muchos duermen. Y ya muchos el Señor se los llevó. Por no arrepentirse de su conducta, el Señor los llamó a su presencia. Y eso puede pasar hoy también. Dios puede llamar a creyentes cuando
viven dañando el cuerpo. Y puede esto pasar también. Ahora, ¿qué pasa cuando hay enfermedades y todas estas cosas causadas por Dios? Eso, según Hebreos 12, está avalando que sos hijo de Dios y por lo tanto Él te está disciplinando para que recapacites o recapacitemos en abandonar eso, que nos hemos desviado del camino. Y eso también es para generar que los demás aprendan y tengan temor que Dios siga actuando y trabajando. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que no habría juicio si nosotros estamos viviendo no dañando a los hermanos. Si nosotros vivimos de esta manera, no hay un juicio de parte de Dios. ¿Sí? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios no nos quiere poner que suframos las mismas consecuencias y juicios que reciben los inconversos. Pero cuando se termina viviendo en rebeldía a Dios, termina pasando lo mismo. Versículo 33. Así pues, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Pablo no le está diciendo, bueno, entonces no se junten a comer. Si eso para pelea, para discusiones, para divisiones, no se junten. Le dice, se tienen que juntar igual, pero deben evaluar su conducta y si tienen que comer antes, coman antes. Esto un poco se ha perdido. Por diferentes motivos, ya eso no es costumbre, tener la cena del Señor con un previo de un almuerzo, una comida, ¿sí? Y en el contexto en el que fue instituido la palabra cena, ¿sí? Era un momento de comunión, un momento de estar juntos, un momento donde se paran las actividades, donde se para todo. Era un momento bien importante la cena porque ya no había actividades por hacer y ya se podía estar tranquilos, relajados y podemos estar en comunión y tranquilos. Y es el momento de estar participando de esa manera, en comunión, en amor, en pensar en los demás. Y eso es lo que Pablo va a tratar de corregir y va a decir, como lo están haciendo hoy, no los puedo alabar de ninguna manera. Pero Dios quiera que esta iglesia haya cambiado esta práctica y haya recibido alabanza del Señor y de Pablo por tomar la reprensión, la exhortación, la amonestación y corrección como de parte de Dios. Vamos a orar y terminamos con este capítulo 11 en el día de hoy. Puesto de pie, oramos juntos al Señor, los que pueden. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es todo lo que necesitamos, solamente tu palabra, la que nos fortalece, la que nos da la guía, la dirección de cómo nosotros debemos andar en este mundo y cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia y cómo debemos amar, Señor, a las personas que nos rodean y cómo debemos celebrar las instituciones que has dado, en este caso, la Cena del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Acompáñanos en el resto del día. Te alabamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.